Gracias por seguir con nosotros. Señores, nos viven diciendo que el gobierno no tributa para tener un ingreso que le permita distribuir recursos. Eso es lo que casi siempre nos vive diciendo el Estado. Dicen que la base impositiva es chiquita. No, lo que dice... ¿Qué? Es chiquita aquí. Es chiquita la base impositiva. No, lo que dice, eso lo dice Temo Montaz. Todos los años uno... No hay un Montaz desempleado en Villa. Eso es todos los años dice Temo Montaz que la presión tributaria sobre el ciudadano dominicano es muy pequeña. Así es. Y que la presión tributaria debe aumentar por lo menos a un 18% para que el Estado pueda distribuir. Y publican una tabla con los otros países que todavía no consideran. Exacto. En más de una ocasión ha dicho que incluso más, que la presión tributaria debe estar alrededor del 20% para poder tener los ingresos suficientes que permita accionar en áreas sensibles del país. Precisamente sobre ese tema, Oxfam presentó un informe recientemente y está con nosotros su directora, la economista Rosa Cañete, directora regional de Oxfam, a quien le agradecemos que esté aquí temprano para hablarnos sobre este informe. ¿Qué tan en lo cierto o qué tanto no está el Estado en que la presión tributaria en la República Dominicana es pequeña o es mínima y no le permite accionar? ¿Y cuál es la relación que hay de esa presión tributaria con el ejercicio de otros países y el nivel de distribución de la riqueza de otros países? Bueno, efectivamente, Oxfam y CEPAL acabamos de lanzar la semana pasada un informe con una serie de recomendaciones a los países, a los gobiernos de la región en el ámbito fiscal. Entre una de las cifras que se manejan es el bajo nivel de presión tributaria que hay en los países de la región. 11 de los 18 países evaluados recaudan menos de un 20% del PIB, que es el nivel mínimo que se ha establecido para ser capaces de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable con los cuales se han comprometido todos los países de la región. República Dominicana es uno de los países que menos recauda de la región. Tenemos una presión tributaria alrededor de un 14% del PIB, muy lejos del objetivo deseable que es de alrededor de un 20% del PIB, para ser capaces de impulsar políticas públicas, siempre y cuando, por supuesto, estos recursos sean bien utilizados, que reduzcan la desigualdad en el país y, por lo tanto, también la pobreza. Siempre se habla, por ejemplo, se pone como referente lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, el IVA o el ITEVIS aquí en nuestro país es uno de los más bajos, un ITEVIS realmente bajito, alrededor de un 8. Ellos simplificaron la tasa para ser más eficientes en el cobro. Tal vez lo que no está funcionando en la República Dominicana, entiendes que pueda ser el cobro efectivo, porque por evasión se puede ir una gran parte de ese dinero que debe entrar a las arcas del Estado. Bueno, efectivamente, es decir, hay un espacio amplísimo para aumentar los niveles de recaudación en la región, sin modificar las estructuras fiscales, solo reduciendo la evasión y elusión de impuestos. De hecho, en la región calculamos, junto con CEPAL, que son 320.000 millones de dólares que se pierden anualmente por evasión y elusión de los impuestos. ¿Cuántos? 320.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, esto es alrededor de un 6% del PIB regional y muy superior, por ejemplo, a la inversión de todos los países de la región en inversión en infraestructura. Rosa, en República Dominicana hasta hace unos años se decía que la mayoría de los impuestos, la mayoría de las recaudaciones eran a propósito de impuestos indirectos. Y cuando se habla de impuestos indirectos lo pagamos la gente de menor ingreso. ¿Cuál es la situación actual y qué está ocurriendo en el resto de América Latina? Bueno, la situación es lamentablemente común, no solo ocurre en República Dominicana, sino en la mayoría de los países de la región, aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos por reducirlo. Es decir, lo que plantea Altagracia es cierto. Nosotros recaudamos de una manera bastante injusta, es decir, estamos recaudando la mayoría de nuestros impuestos a través de impuestos como el ITEVIS, y el ITEVIS, y lo reconocemos, tanto CEPAL como Oxfam, son impuestos que profundizan la desigualdad. ¿Por qué? Porque no hacen pagar a cada quien en función a sus ingresos,
sino que castigan al consumo y la gente más pobre dedica todo lo que ingresa a consumir, no es capaz de ahorrar. Por lo tanto, impuestos como el ITEVIS son impuestos regresivos, es decir, que profundizan la desigualdad en sí mismos. Y esto es una de las agendas pendientes, lo ha levantado el mismo director de impuestos internos en el país, la necesidad de mejorar la recaudación de impuestos que graven la renta y la riqueza, ¿no? Un dato bien escandaloso que lanzamos también en este informe es el bajo nivel de tributación efectiva de las personas más ricas en cada uno de los países de la región. Es decir, el 10% más rico de la población tributa efectivamente solo un 5.4% y en República Dominicana un poquito menos, 5.3% de su renta real, solo paga de impuesto el 5.3% de sus rentas, ¿no? Mientras que cualquier asalariado puede estar pagando alrededor de un 25% de impuestos sobre la renta. Pero esto, evidentemente, ¿cómo pasa en los países desarrollados, para tener una idea? En los países desarrollados esta tributación es bastante más alta, se llega a conseguir tasas efectivas de tributación de alrededor de un 13% de las rentas. Pero déjenme explicarles por qué ocurre esto, porque parecería loco, ¿no? O sea, parece una torre invertida. Exactamente, los más ricos deberían tributar más de su renta. Pero ¿qué ocurre? Que hay un montón de las rentas de estas personas más ricas que no provienen de ingresos salariales y que muy a menudo están exentas del pago o tienen tasas de tributación más bajas que otras rentas, por ejemplo, las rentas del capital, ¿no? O mecanismos que les permiten eludir, ¿no? Es decir, todas las rentas que provienen, por ejemplo, el capital es un ejemplo claro de exención o de tributación más baja. Esto les permite que estas personas tan ricas de manera efectiva estén aportando menos a la sociedad de lo que aporta cualquier persona del 20% más pobre de la población. Y esto es algo que tenemos que sustituir, es decir, necesitamos mejorar la tributación de las rentas altas, de las personas ricas, para conseguir que el aporte sea más justo a la financiación de los servicios sociales que necesitamos todos y todas, ¿no? Ok, Rosa, la gente del común, el ciudadano de a pie de la calle que vive en las cañadas, muchas veces lo que le interesa es saber cómo se distribuye lo que le ingresa al Estado como pago de impuestos y otros ingresos aduanales por algún tipo de arbitrio. ¿Hay planificación de cómo se debe hacer eso? ¿A qué tiempo se planifica para que la gente no sienta de que cuando pasa el presidente en una caravana y le suben una pancarta, o de la benevolencia de un funcionario que quiere hacerse solidario y aparece y dice que va a resolver una cañada o una obra de infraestructura que resuelve un problema importante en una comunidad? Bueno, efectivamente la participación, o sea, se han dado pasos de avance en el país en términos de la planificación, se ha empezado a impulsar lo que se llama el presupuesto por resultados, pero todavía la participación ciudadana en la definición de esos resultados es muy baja y eso es algo que hay que solucionar. Diríamos que esta presupuestación por resultados con una participación ciudadana importante permitiría monitorear si los recursos están siendo utilizados en lo que deberían ser utilizados, ¿no? Y por ahora, por ejemplo, no conocemos ningún reporte de esa ejecución del presupuesto por resultados que arrancó hace un año como proyecto piloto en el país, ¿no? Y esto es un tema importantísimo y sobre todo ahora que hay proceso electoral, conocer qué es lo que piensan hacer los candidatos con el tema fiscal y sobre todo en el pacto fiscal que todos auguramos que comenzará en cuanto llegue cualquier gobierno a cualquier partido al gobierno definitivo que sea elegido en mayo. O sea, necesitamos saber estos candidatos cómo piensan modificar el sistema tributario, cómo van a conseguir que esas personas de renta tan ricas que concentran tanta riqueza en el país, empiecen a tributar más y hacerlo de manera más justa, cómo también racionalizamos el uso de incentivos tributarios, porque estábamos hablando de las personas, pero si hablamos de las empresas, también hay amplios sectores de las empresas en el país que reciben exenciones tributarias que habría que evaluar realmente el impacto que tiene de forma positiva, es decir, si estas exenciones son absorbidas
por los dueños de esas empresas o si realmente generan un impacto social positivo, que es lo que debería llevar estas excepciones. Rosa, tú has hablado Entonces, con respecto a eso, quisiéramos que los candidatos en el proceso electoral, y de hecho hay una plataforma ahora que se va a lanzar la próxima semana que se llama Polética, en la cual se está monitoreando qué están diciendo los candidatos con respecto a estos puntos fiscales que son tan difíciles de plantear, y la necesidad de una mayor participación ciudadana en lo que acabe siendo un pacto fiscal en la cual se pueda monitorear en qué se va a utilizar y si realmente estos fondos no se pierden en uso o en un mal uso de los recursos públicos, ¿no? Si tuviéramos que comenzar a pensar sobre cuáles pilares debiéramos enfocarnos para hacer una modificación fiscal en la República Dominicana, ¿cuáles son esos aspectos que desde afuera ustedes entienden que debiéramos enfocar? Bueno, evidentemente hay que, un principio básico tiene que ser que cualquier impuesto que se introduzca en el país, un país con los niveles de desigualdad que enfrenta República Dominicana, no sean impuestos que aumenten la desigualdad. Es decir, tenemos una propuesta de pacto fiscal, debe cumplir varios propósitos. Una es reducir el peso que tienen los impuestos al consumo en la recaudación total y aumentar los impuestos a la renta y el capital que tributan, aumentando de esta forma el aporte que hacen los más ricos al sistema tributario. Hay que reducir evasión e ilusión, y para esto se necesita fortalecer la administración tributaria y también tener una clara voluntad política de hacer pagar a los que más evaden y los que más eluden, que evidentemente son los que más tienen. Otro tema importante es revisar los incentivos tributarios que reciben las empresas y evaluar si realmente esto tiene un costo-beneficio importante. Y ahí te pongo un ejemplo, es decir, la mayoría del empleo en el país lo produce la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, habría que pensar si sería interesante desarrollar incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa para aumentar su productividad y que puedan mejorar los salarios y los empleos que producen. Y a lo mejor había que repensar otros incentivos que llevamos dando durante décadas a otros sectores y que tal vez no tienen un impacto tan positivo en términos sociales. Otro tema importantísimo es evaluar otras formas de tributación, como el capital, las herencias, las transferencias bancarias, cómo hacer que tributen más estas rentas y no se cargue todo al consumo. Eso sería por la parte del ingreso, pero por la parte del gasto es clave, y creo que es lo primero que hay que discutir en República Dominicana, que la ciudadanía pueda participar en qué queremos conseguir con ese gasto, y queremos que nos rindan cuentas cada año de si se ha conseguido o no esos resultados para los cuales financiamos, yo que sé, al Ministerio de Educación. Y a partir de ahí podamos monitorear y generar una mayor confianza en un Estado de que los recursos que entren van a ser bien utilizados, ¿no? Rosa, en la República Dominicana, en la clase media, hay un rechazo a cualquier propuesta de aumento de la presión tributaria, porque contrario a otros países, el ciudadano, que es el que tributa más porque le deducen la renta de su salario, no recibe los beneficios que reciben otros países, como por ejemplo el norte de Europa. En el norte de Europa una persona a veces tributa el 40% de su ingreso, pero tiene todos sus servicios resueltos. No es el caso de la República Dominicana. Entonces, generar opinión favorable entre un sector de la población hacia un aumento de la presión fiscal es muy difícil. Efectivamente, o sea, eso es un hecho. Por lo tanto, uno de los primeros pasos, y yo creo que el Movimiento Ciudadano en República Dominicana lleva ya muchos años solicitando esto, es asegurar que se da un buen uso de los recursos públicos. Por lo tanto, cualquier pacto fiscal que se abra en el país tiene que comenzar hablando de gasto, y de gasto vinculado a necesidades sentidas en la población. Porque primero hay que amarrar en qué se usa, y que se use en fines que nos beneficien a todos y que no se derive en corrupción, clientelismo y otras facetas, ¿no? Y una vez acordemos eso, entonces podemos hablar de cómo se debe financiar ese gasto, y por lo tanto en el cómo debemos conseguir que tributen los que no tributan. No puede ser que un empleado esté pagando más impuestos
que lo que tributa el 10% más rico del país. Y yo iría mucho más lejos, no el 10% más rico, el 1% más rico tiene tasas de tributación bajísimas, efectivas. ¿Por qué? Porque el sistema tributario está pensado para privilegiar a esos grupos y no para privilegiar a las grandes mayorías como debería ser. Yo creo que también deberíamos revisar desde la clase media, creo que es importante pensar que para tener una mejor vida todos y todas necesitamos un Estado que funcione. Por lo tanto, la demanda no es tanto a que aumenten o bajen los impuestos, sino a que sean bien utilizados. Eso es lo que tenemos que conseguir, servicios públicos de calidad. Y eso es lo que le tenemos que demandar al gobierno para recibir algo a cambio. Y a partir de ahí, por supuesto, ir evaluando los aportes que hacemos de una manera más justa al Estado. Pero es importante no deslegitimar tanto la acción estatal, sino conseguir que ésta sea de calidad. Y a partir de ahí, porque la otra solución, es decir, un Estado mínimo, tiene resultados muy dañinos para las clases más vulnerables e incluso para las clases medias, que hasta ahora lo que están teniendo es que buscarse los servicios en otro lado. El paso principal es conseguir que los servicios sean de mejor calidad para todos y todas y a partir de ahí poder seguir aportando y sobre todo que aporten más los que más tienen. El nivel de desempleo y la inseguridad social lleva al ser humano aquí en la República Dominicana a tenerle terror a la ancianidad, terror al momento en el cual ya no existan las fuerzas físicas para producir los bienes y servicios que se necesitan en esa época de la vida en la que ya el declive es normal. ¿Cómo decirle a esa gente que está trabajando para pasar a ser un grupo de mendigos de la sociedad? Bueno, o sea, yo creo que ahí hay que desmitificar varios temas. Es decir, si no empezamos a exigir que aumenten los impuestos a la renta y la riqueza, esa población de la que tú hablas le van a seguir aumentando los impuestos al consumo, que se evaden, o sea, que son muy difíciles, mucho más difíciles de evadir. Y el aumento de los impuestos al consumo va a castigar más a quienes no sean capaces de ahorrar, por lo tanto a las clases más pobres. Es decir, tenemos que tomar partido y definir de qué manera queremos financiar al Estado y de que ésta sea más justa. Otro tema importante es, yo creo que es prioritario hablar primero de gasto, ¿no? Y por lo tanto poner una serie de medidas en las cuales obliguen al Estado a reducir los niveles de clientelismo y corrupción que se da en el uso de los recursos públicos. Es decir, ese es un paso prioritario para poder empezar a hablar luego de cómo financiar los servicios públicos, ¿no? Entonces, a la ciudadanía en general, yo creo que es importante que sigamos participando, que sigamos exigiendo un mejor uso de los recursos con pasos claros de cómo se va a reducir esto y con rendición de cuentas sobre esto, sobre los resultados obtenidos. Y a partir de ahí ser conscientes de que participar también en la forma en cómo se financia el Estado es muy importante, porque si no tenemos datos como estos, que el 10% más rico acaba tributando solo un 5% de su renta, mientras un asalariado paga un 27%, ¿no? Y esto sí que es injusto. No solo no reciben servicios públicos de calidad, sino que encima pagan más para garantizar unos ingresos al Estado que no tienen control de que vayan a ser bien utilizados. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.